Mira, buenas tardes a todos. Hoy es un evento en el que queremos, o quisiéramos, que este fuese un acto participativo. Un acto donde todos y todas, de una manera u otra, participemos preguntando, proponiendo, incluso contando su propia historia, o quizás cualquier otra que ya se haya escuchado, aclarando cosas o resolviendo dudas que en alguna ocasión hemos podido tener. Comenzaremos con un breve vídeo donde escucharemos testimonios relatándonos momentos de sus vidas en tiempos difíciles, sobrealimentados de terror, pero muriendo desesperanzados de hambre y de miseria. Ahora vamos a ver el resumen del vídeo de unos testimonios que nos harán pensar un poco para cuando vengamos a la segunda parte. Eso era un rebote que había aquí que jugaba una pelota a mano, miento. Y mi padre y todos los socios, que había 100 y pico socios había aquí. Pues a pico y pala rebajaron la peña y de todo esto hasta arriba, abajo. Y aquí hicieron el casino, pues para creo de ellos, hacía el baile los domingos, traían películas de cine, veíamos de Charlot, de Sandalio, que eran mudas, pero nos reíamos mucho. Después había una gran moda que solía poner algunos sábados y ponían la gran moda, iban a oír la música aquí, que le mandaban los discos de Madrid a la gran moda. Y los abuelos venían aquí abajo a la taberna, que había unos bancos, y ahí merendaban con un porronillo de vino, con una terrina de salto o su merienda. Y arriba tomaban el café y jugaban a lo que sería las cartas o al dominó, a los juegos que tenían ellos a jugar. Y los domingos había baile en el salón de abajo. Mi padre daba las entradas siempre, en una de las ventanas era la taquilla, por ahí daba las entradas para bailar la juventud. Después, en fiestas, pues también tocaban en la plaza, fuera y adentro, y también tocaban en el casino de afuera, en fiestas. Se hizo la última función aquí. Y mi padre es el que, ya digo, hizo bastantes otras, pero esa es la última. 4 días antes de estallar la guerra, entre la función. Y ya se deshizo todo. Yo me acuerdo perfectamente que estábamos jugando y el 18 de julio estamos jugando por la plaza y vinieron una camioneta y entraron al centro, que entonces estaba al centro, y empezaron a tirar, sacar cuadros y ostras y tirarlos por la plaza. Y que estabas en casa, que estaban en la cama con su mujer o con sus hijos y pegaban en la puerta, bajaban y lo llevaban de aquí a San Adrián o de aquí a Cárcal y los mataban. Y paró un coche y se bajaron 3 individuos y tuvimos que levantar la mano. ¿A qué intención? No, porque mi padre, pues, llenos de harapos íbamos, porque no teníamos otra cosa. Se montaron y se marcharon. Y a 20 metros, 80, había una tumba que lo sacaban los perros, porque estaban mucho menos enterrados. Los abuelos ya eran tejeros y él siguió con tejería hasta que lo fusilaron. Ya le digo, venía de trabajar, canso de trabajar, y a jugar con los hijos y a coger la guitarra y así. Esa era su vida. Y a mí me llevaba a todas partes, porque yo era la única hija que tuvo. Los demás fueron todos hijos. Y la más pequeña, claro, tenía 4 años, y mi hermano el mayor tenía 18. Pues que teníamos un perro que al guardia que se llevó a mi padre lo conocía desde que salía del cuartel y se iba por él, el perro que tenía mi padre, porque mi padre era cazador. Y después ese perro tuvimos que dar a Calahorra. Lo tuvieron un mes atado, lo soltaron y se vino. Se lo volvieron a llevar otra vez, lo tuvieron 1 año atado y lo soltaron al año y se volvió a venir. Y aún se acordaba del guardia que se llevó a mi padre. Y nos obligaron a matarlo. Y también mi tía con mi madre tuvieron una pistola en la sien 2 veces o 3 y contaban 1 o 2 y la de 3 no contaban.
Todas esas cosas las hablaban de la leucemia cuando yo tenía 4 años y se me quedaron grabadas. Se me quedaron grabadas. Una monja me preguntó quién había matado a mi padre, los buenos o los malos. Y le dije que una persona buena no podía matar a otra. Le contesté yo. Y no me dijo nada más entonces ella. Pero al poco rato se puso cerca mía con otra monja y le decía, ¿te acuerdas cuando entraron los rojillos y nos dijeron y nos cantaban, si supieran los curas y frailes la paliza que van a llevar, vendrían al coro cantando libertad, libertad, libertad? Y como les contestamos, si supieran los pobres de ahora el hambre que van a pasar, vendrían al coro cantando, dame pan, dame pan, dame pan. Y como he llegado, y como he llegado, y se reían las dos, para que yo les contestaría. Pero le puse una cremallera y no les contesté. Pues porque venía a la casa, a registrar la casa, y estaban las dos, estaban en casa de mi tía, estaban mi madre y mi tía, estaban allí, porque no sé cuántas veces vinieron a registrar, pero más de una vinieron a registrar la casa. Porque mi padre era cazador y quisieron encontrar la escopeta, pero no se la encontraron. Mi padre enganchó el machuelo al carro y bajaba con el carro. Y al llegar ahí lo pararon. Y le dijo, portera, no vas al campo, pero no vas a... ¿Y cómo? Le digo, pues ¿qué pasa? Dice, mira, dice, no sé cómo se enterarían, que iban a venir muchos falangistas y muchos requetés. Dice, así que vuélvete a casa y si tienes escopeta, la coges y la bajas. Y te bajas, si quieres. Mi padre subió y dice, mi madre, ¿qué pasa? Pues hijo, te vuelves. Dice, pues esto pasa. Dice, ¿pero vas a bajar? Dice, no, voy a bajar. Que me ha dicho que cerremos las puertas y nos estemos quietitos en casa. Dice, pero yo voy a hacer una cosa, voy a coger la escopeta y teníamos una cueva arriba con leña y paja y si me va a subir a la cueva, hago un agujero y escondo allá la escopeta. Pero entonces ya empezó a subir una familia, otra familia, mis abuelos y nosotros, que nos subíamos. Y hay un barranco grande y entonces pasamos el barranco porque había una puente mucho grande y eran mis hijos. Y nos escondimos en una cuadra que era de los ganados, pero había un corral, en el corral pues había un cuarto. Y había una escalera, en la misma cuadra había una escalera. Y se subía un granero arriba. Y nos asomábamos. Y se veía, pues, todo el camino, la carretera del cementerio, ¿se han visto el cementerio? Así, de camiones y relucían las gorras rojas y todo. Y nos entró un miedo. Pues, ¿qué ahora qué hacemos? Dice, pues mira, vamos a bajar al cuarto del corral y allá quietitos nos estamos. Aunque bajemos todos al cuarto, allá petuñados. Y me acuerdo que pasaron por encima de eso, del monte, y decían, pues aquí se ve que no hay nadie, se conoce que han cerrado la puerta y están todos la gente adentro. Pues al rato teníamos que salir a comer. Salimos a comer, comimos en casa de mi abuela, en vez de nuestra casa, en casa de mi abuela. Pero mi padre aún no había bajado, pero al rato ya bajó, pero la escopeta. Mi padre fue de los primeros que cogieron, que lo mandaron presentarse en el cuartel y entregar la escopeta, que era cazador. Me contaba mi madre que no quiso ir, porque claro, era recién empezado, no sabían lo que iba a pasar. Y él decía que como él no había hecho nada, que no, y fueron al campo a por él. Los trajeron del campo. Fue de los primeros días, porque el día 30 de julio ya los fusilaron y habían estado aquí en la cárcel. Lo traían del campo, custodiado por la Guardia Civil, y una tía mía, hermana de mi madre, que estaba sirviendo en una casa en el pueblo, iba con el cántaro a por agua y lo vio como lo traían. Pero no se pudieron hablar, no se pudieron hacer otra cosa que mirar. Entonces se lo contó a mi madre, que a mi padre lo habían ido a buscar al campo. Estuvo en la cárcel, no sé si estarían 2 o 3 días, y él y otro hermano, 4 años mayor. Y 3 más, de Lodosa también. De 26 años me parece que había 3.
mi padre y dos más. Su hermano con 32 o 33 o 31, no sé cuántos tenía su hermano, y un chico con 20. Estaban los 5. Y los llevaban a la cárcel de Estella, ya os he contado. Eso el día 30 de julio y ya en el camino los fusilaron. O sea que yo pienso que desde el primer momento la Guardia Civil hacía lo que quería, porque el ayuntamiento era todo republicano y fusilaron a todos. A todos. Los secretarios, alcalde, serenos, a todos fusilaron. Después tenía mi madre otra hermana casada que también le mataron al marido. Aquel por lo visto sí se resistió. Lo fusilaron por la parte de Lerín, a él y a los demás que llevarían del pueblo. Y no sé si porque se reveló qué pasó, lo llevaron arrastrando del Carmen. Bastante rato, antes de matarlo. Ese se llamaba Ángel Romero. Un muchacho, eran hermano y hermana, y se escapó. Se escapó como otros escaparon para no fusilarlos. Pero estando por ahí escapado, se acordaba de su hermana. El muchacho se acordaba de su hermana de que no era normal y volvió. Nada más llegaba a casa por la noche. Llegó a casa y a la mañana siguiente fueron a buscarlo. Y subieron de Lodosa, o sea, gente de Lodosa, con el abuelo que le llamaban, el regueté, que ya sabrás oído de aquel. A la Mendía era así. Aquel y dos más de Lodosa subieron a por él. Pero no lo encontraron porque estaba escondido en la chimenea. Eran cuevas de tierra. Y no lo pudieron encontrar porque estaba allí. Fueron a buscarlo a casa y no lo encontraron. Pero se encontraron con la hermana, que la hermana lo había visto donde se había escondido en casa. Y la hermana, como no era normal, pues de una forma u otra sacó donde estaba su hermano. Pues le dijeron que no sé qué, oye, me cago en que si vamos a coger a tu hermano y vamos a hacer esto, cosa bien. Y ella, pues como era tonta, pues les dijo. Luego que tal, le decían como bien, que le iban a dar un sueldo, que le iban a posar bien, y entonces dijo que está aquí escondido. Lo cogieron y lo bajaron a culetazos. Sí. Mi suegra lo vio cuando le bajaban con culetazos por aquí, empujones por allá al muchacho. Le decían carajito al muchacho. Y ella le decía un ángel de la negó. Y le dijo mi suegra, hijo, ¿para qué vienes? Que es que como está el ángel es, y no te preocupes, el ángel es que ahora cuidamos nosotras. Pero se sacaron. Gente del mismo pueblo, ¿eh? Uno de ellos, un tal Paco San Epifanio, ese creo que fue, ese a culatazo limpio lo bajaba al chico este. Que ese lo enterraron ahí en las revueltas de Sesma, solo. Lleva al perro, que era cazador, y lo desenterraba. Lo sacaba. Un brazo, la pierna o lo que sería. Y mataron al perro y lo enterraron también. Y aquí en el pueblo, pues muchas mujeres les cortaron el pelo y les daban aceite recino y les sacaban por el pueblo para que les viniera la gente. Se cagaban y todo porque el aceite recino les movía ahí con el pelo cortado. Pero muchas mujeres, ¿eh? Muchas. Las mujeres fusilaron a 3 mujeres. Una que tenía, pues no sé si eran 6 hijos los que tenía la guapa. Una mujer que le decían la guapa porque debía ser guapa la mujer. Pues esa la fusilaron. A la madre de la Lola, la Picana, 2 hijos tenía, hijo e hija, esa también. La madre fusilada y el padre muerto en el frente. No sé si en Zaragoza o dónde estaba. Y la otra,
La madre de Angelita, a esa la llevaron a la cárcel de Estella, estaba embarazada de 3 o 4 meses, que ahora prohíben el aborto, y entonces estaba embarazada y la fusilaron. Estaba en la cárcel de Estella con varios hombres, los sacaron a todos, y en Ebirico, allí fuimos a rescatarla cuando se sacaron en el 79. Esas son las 3 mujeres. Y estábamos en la calle con mis abuelos nosotros y dice, ¿vive aquí María del Bes? Y dice, sí, sí. Dice, pero no está, le dijo mi abuela, dice, está en el río lavando. Dice, pues vayan a llamarla y le digan que vaya a Casa Agustín el Barbero. Madre mía, cogí yo el camino a Tometel y vago. Cuando me vio, pues me dice, ¿qué pasa, hija? Pues, digo, esto. Cogimos la ropa, nos subimos y se fue mi madre. Y se vino sin cortárselo porque no tenía valor el hombre de cortar el pelo a las mujeres. Pero por la tarde volvió otra vez. Y vino. Y venía la pobre, orinaba, cagaba, devolvía, de todo, de disgusto. Y les hacían donde le cortaron el pelo, por donde está ahora la fuente, ahí al lado en la carretera, ya sabes, al cuartel, y del cuartel a casa. Y es cuando mi madre vino a casa con el pelo ya cortado, cuando se iba de todo. Si mi abuela hace poco se muere y mi abuelo, cuando la vieron a mi madre venir como venía. Claro, parece que te miraban siempre, eras hija de un fusilado, que yo me costó mucho aceptar a ver por qué. A mi padre lo habían matado. Yo pensaba, cuando no tenía tanto conocimiento, que algo malo habría hecho para matarlo. Pero claro, luego te enteras que lo único que hacían era defender sus ideas, lo que pensaban. Eran republicanos. Y en Lodosa mandaba la república. Y los fusilaron por eso, no habían hecho nada fuera de lo normal. No, señor. No podíamos hablar, no, entre nosotros no podíamos hablar. Porque siempre había uno queriendo escuchar y te denunciaban. Que yo era hija sola, tenía 11 meses. Pero mi padre era del campo, tenían arreos en casa para trabajar al campo, que trabajaban para otro y también. No eran bollantes, pero no estaban mal tampoco, no pasaban hambre. Pero cuando se mataron a mi madre no podía seguir pagando la renta, entonces no había una paga de ningún tipo ni nada. Si no trabajabas, no tenías nada. Entonces una tía que vivía en las cuevas nos recogió y vivimos en la cueva pues desde que yo tenía 1 año hasta que tenía 4 años y medio, que mi madre se casó otra vez, viviendo primero en una cueva y después en otra. Te fastidian la vida, así, diciéndolo más fuerte con otras palabras, pero vaya. Porque yo, de ser hija sola, me junté en pocos años con 5 hermanos más. Imposibles de ninguna. O sea, por poco no aprendo ni a leer y escribir. No, yo no me acuerdo ni cómo vivíamos, porque pasábamos hambre. Mi madre tenía que ir a trabajar a las casas, porque mi hermano tenía 2 años más que yo, 10, pero era cojo. Le hicieron una operación y le dejaron cojo, y ese no podía hacer nada. Yo 8 años, ¿dónde voy? Y mi hermano con 4 tampoco. Pues mi madre a una casa, a otra casa y a otra casa, y si sacaba 3 pesetas, pues con eso íbamos tirando. Comías o alubias o pan negro o algo. Pero vaya, mal. Yo cada 2 por 3 me quitaba a mi madre de la escuela porque tenía que cuidar a alguno de mis hermanos. O sea que... Y eso en mi casa, que era hija sola. Aunque ahora imagínate tú
donde tenían 3 o 4 o hasta 7 hijos, a ver qué pasarían en esas casas. Hasta que ya tenía yo 12 años y me fui a trabajar en una fábrica aquí en Lodosa, fábrica de alcohol, de Tapia, no sé si habéis oído, eran los Tapias, y tenían la fábrica de alcohol, y me fui a trabajar, y me pagaban 4 pesetas, con 12 años. Y iba a turno, de noche, de día, como me tocaba, 8 horas, a trabajar ya. Qué cosas. Y en el año 58, cuando se inauguró el Valle de los Caídos, para poder llenarlo, sin permiso, profanaron otra vez las tumbas, se los llevaron a Madrid y nos decían, ¿cómo os habéis enterado? Hombre, pues claro que nos hemos enterado. Pues sabíamos, cuando pasábamos por allí, sabíamos más o menos dónde estaban enterrados. Y después sabíamos cómo habían visto abrir la tumba, dónde estaban, sacar los restos y llevárselos. Decían que a Pamplona, pero claro, a Pamplona los llevaban, pero de Pamplona salía después el camión con todos los que habían cogido de varios sitios y los llevaban a Madrid. Y de Madrid los trajimos en el año 80. Son los únicos que han salido del Valle de los Caídos. Porque claro, de San Adrián había 15, se recuperaron, de Lodosa había 5, de Mendavia había 2, de Azagra no sé si había 17 o 18 también. En total, 133. Pues ahora vamos a hacer todo lo contrario. Ahora le vamos a dar voz a la mesa y le vamos a poner voz a esos labios que callaron, pero le vamos a poner voz ahora a nosotros. Para eso tenemos a la primera, nuestra gran amiga y compañera, colaboradora comprometida con la memoria, Amelia Resano. Por favor, ¿quieres ocupar tu sitio? Sí. Me voy a cambiar de silla. Vale. Es que estoy jodida. Ya. Pero de los riñones nada más. Sí. Además que me gusta mucho la regla, ya ves. Sí. Cojo la silla y ya está. Quiero presentaros ahora a un gran compañero, amigo colaborador y memorialista también, a Benito Salvatierra. Siéntate, por favor. Oye, ni eso me aplaudido. Para nuestra compañera y amiga, componente de nuestra asociación, incansable y siempre dispuesta, Ana Llanta. Como no podía ser de otra manera, con el mismo fin, y me pongo a su disposición y a la vuestra, por si tenéis que hacer cualquier pregunta, aclarar cualquier duda, o si queréis que os cuente algo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por llamarnos, a Ángel, Ana, a toda la asociación, y muchas gracias por venir. Bueno, nosotros siempre, lo primero voy a decir que pertenecemos al colectivo Gurugú Taldea, de Lodosa. Y siempre empezamos a decir que no somos historiadores. No se oye. A ver, ahora igual ya sí. No somos historiadores, somos contadores de historias. O sea, que contamos lo que hemos oído y lo que hemos vivido. Empezaremos, pues bueno, ya habéis visto los vídeos, en todos los sitios pasó lo mismo, pero nosotros nos centraremos un poco pues en lo que pasó en Lodosa, que es lo que verdaderamente sabemos. Y no sé si quiere empezar Benito o me deja que vaya yo. No, es igual, sigue, tú sigue ya. Aquí bueno, estamos. Pues Lodosa era un pueblo donde había mucha industria y muchas tierras, muchas corralizas, claro, pero las corralizas pertenecían a los terratenientes y a los ricos. Los pobres no tenían nada. Antes de 1931 era un pueblo donde ya tenían
había sindicatos y estaba el pueblo muy revuelto porque querían tener sus tierras, pero claro, los terratenientes no querían repartir. Entonces ya a partir de 1931, yo también como Ángel tengo que coger un poco para ver por dónde voy. Entonces, toda la riqueza que había en Lodosa, eso, ya os he dicho que pertenecía a los terratenientes. Pero claro, hubo unas elecciones en Lodosa y ganó la República, era en 1931 me parece, ¿verdad? No, bueno, en 1933. Hubo unas elecciones y ganaron los republicanos. Entonces, los republicanos ya empezaron, todo el ayuntamiento era republicano, empezaron a hacer reparto de comunales. La gente estaba tan contenta, claro, la gente de izquierdas, los que no tenían nada. Los otros no estaban tan contentos. Estaban pues como son ellos, pues desazonados, porque claro, lo que querían era tener ellos todos y encima poder mandar en toda la gente y tenerlos como obreros. Y bueno, pues después de esto, lo que querían era que hubiese una segunda república. Hubo sí, a ver. Entonces, nosotros nos quitamos en casa también, ¿eh? Somos pareja y nos quitamos también la palabra. Entonces ya empezaron a hacer pues, sabotajes y cosas a la parte de la derecha, que había 12 guardias civiles y un teniente, o sea que ya era un cuartel importante. Había 4 serenos, había 7 guardas de campo, y aún y todo daban fuego a las mieses y cosas de la gente de izquierdas y nadie sabía nada. Entonces la izquierda, pues entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos tanta gente de orden y no vigilan. Y fueron a denunciar al gobierno civil a Pamplona. Y bueno, les dieron largas, y la cosa es que entonces ya la cosa se empezó un poco a revolucionar, a ver qué estaba pasando. Pero claro, la gente de izquierdas aún se unían más, se hacían agrupaciones locales, el ayuntamiento ya era de izquierdas, digamos, o sea, los 7 concejales que había, 6 concejales y el alcalde, o 5 y el alcalde, 6. Eran de izquierdas, y entonces pues empezó ahí una lucha ya izquierda-derecha, que de muy mala unión. Y entonces en ello es cuando vino el golpe de Estado. ¿Qué pasó? Pues no, pero antes de eso ya hubo unas candidaturas, o sea, para el ayuntamiento ya se presentaron 3 candidaturas en Lodosa, bueno, que una era la de los ricos o los patateros. Sí. Los adoradores nocturnos y estaban también luego los republicanos. Entonces, eso es lo que se ha dicho, que ganaron los de derechas. No, los republicanos. Cosa muy rara, pero ganaron los de derechas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que les acusaron de pucherazo, o sea, de hacer trampa. Fueron a denunciar y les dieron la razón a la izquierda. Y entonces volvieron no hubo... Designaron una gestora. Hubo una gestora de izquierda, o sea, que nombró el gobernador civil, y estuvieron mandando hasta que otra vez hubo elecciones en el 36 mismo, en enero del 36 salieron ya el ayuntamiento otra vez republicano. Sí, eso sí. Es cuando lo que quieras. En 1933 también había habido otras elecciones, o sea que es que desde 1931 hubo un montón de elecciones, pero siempre salía, eso menos esta vez, siempre salían los republicanos. En 1934 y 35 hubo muchos líos, que es cuando quemaron las cosechas, que es lo que decía Benito, y la gente, bueno, estaban rabiosos, estaban acostumbrados a mandar, y lo que les fastidiaba era pues que mandaban los otros. Los famosos caciques ahí estaban, que ahora están repartidos en otros partidos más bonitos, pero bueno, caciques siguen siendo. Y lo que pasaba entonces, pues es eso. ¿Qué pasó? Que en cuanto tuvieron ocasión, cuando vino el golpe de Estado, de mandar las derechas, pues los de izquierdas que estaban... La verdad es que fue una organización muy buena en Lodosa, entre sindicatos y agrupaciones agrarias, que se unieron
hicieron barricadas en Lodosa y no dejaban entrar a nadie. No dejaban entrar, vamos, a nadie dejaría entrar, pero vaya, pero ya controlados. Y claro, ¿qué pasó? Pues entonces, como habéis oído una señora es que decía que venían camiones así, que se veían las banderas, las boinas rojas, que se veían venir en camiones, en efecto así fue. O sea, vinieron y ¿qué hicieron? Pues limpiaron el forro a todo el que se movía, a todos, sin distinción. Para septiembre habían muerto ya, habían matado de julio a septiembre a 80 personas en Lodosa. Claro, en unas agrupaciones siempre hay quien dirige, quien anda, o sea, a la gente que más o menos levantaban un poco a la cabeza fue a los que los fusilaron. Entre ellos, a todos ellos, al ayuntamiento. Ayuntamiento, juez de paz, alguacil, como lo han dicho, o sea, hicieron una limpia tremenda. Aún siguieron matando después, claro, porque hay 133. Bueno, de los 133, eso, 3 eran mujeres, como han dicho también en el vídeo, una embarazada, que ella misma dice, nos cuenta su hija, que todavía vive, que ella pedía que la dejarían hasta dar a luz por lo menos. Le dijeron que no, que había que matar hasta las raíces. O sea, que la mataban a ella porque y al otro no lo iban a dejar vivir tampoco. Y como han dicho también, ahora prohíben el aborto y entonces pues ya los mataban también antes. Y luego pues también a 27 mujeres de Lodosa les raparon el pelo. Claro, y les hacían ir cantando, que me imagino que en Andosilla pasaría lo mismo, y ¿no? Ah, bueno, pues en Lodosa a 27 mujeres les raparon el pelo, les dieron aceite de ricino y luego les llevaban por la plaza y paseando por el pueblo y lo que nos han contado es que les decía, que ellas tenían que decir, somos unas putas, viva Cristo Rey, y pues un montón de cosas, pero sobre todo eso, lo de somos unas putas, y viva España, viva Cristo Rey. Entonces, claro, pues claro que ya no es lo que les hicieron a todos los hombres, a todos los que asesinaron, más que lo que les hicieron también luego a las demás. A este hombre de Lodosa le daba pena, Agustín, me acuerdo yo hasta de él, fíjate. A este hombre es que le daba pena que les mandarían allí a las mujeres a cortar el pelo, y entonces, claro, pero no se lo cortaba a la mañana, pero total, tenían que volver a la tarde, o si no, se las cortaría otro. Y dice que él dejó de cortar el pelo y que iba otro y se lo cortaba. Para esos cortes que hacían no hacía falta que fuera peluquero ni mucho menos, así es. Entonces sí, a 27 mujeres. Y yo conocí a unas, que claro, hace 1000 años ya que se han muerto, siendo yo pequeña, que de vez en cuando contaban algo y se pensaban que nosotras no escuchábamos, ¿sabes? Y ay sí, como fíjate, a 3 hermanas de Lodosa, a las 3 les cortaron el pelo, les mataron al marido y a una le mataron al marido y al hijo con 16 años. O sea, que aquellas mujeres estaban toda la vida, decían, jo, están amargadas, no salen ni de casa, ¿cómo no van a estar amargadas? Es que eso, a cualquiera que pase, demasiado hacían. Porque ya no es que te maten al marido o que te maten al padre, al abuelo o a quien sea. Es que luego, ¿qué les ha pasado a ellas? Porque luego les hacían la vida imposible a ellas también. Es que fue precisamente la represión que tuvieron después en todos los pueblos, o sea, no sea en Lodosa, sino, que en Lodosa, por lo visto, fue demasiado enfocado, ¿no? La represión que tuvieron las familias, los que quedaron vivos, las pobres mujeres que tuvieron que tirar para adelante con 5, 6, 4 hijos. ¿Cómo? No tenían ni una ayuda. Encima, además, pasaba que si una vecina les daba pan, iban a por ella. O sea, no podía ayudarles nadie. Hay otro, no ha salido aquí, pero vamos, este vídeo es más largo. Hay otra familia, 3 hermanos, que comían hierba comían, no tenían otra cosa. Habían matado al padre, la madre estaba enferma, no podía trabajar, y los chavales comían para bien de quitar el hambre. Daros cuenta, o sea, lo triste que tiene que ser eso para esa familia. ¿Qué pasó con esa familia? Estábamos comentando, Ángel, que de aquellos, incluso de nuestras edades,
y de gente, hasta gente más joven, ahí hay una franja tremenda de edad que han mamado el miedo. No eran capaces de poder hablar. Y es que estamos hablando, los abuelos, digamos, estamos volviendo a hablar otra vez los abuelos, ¿eh? O sea, pero la parte adelante nuestra han callado porque le daba un miedo tremendo el poder hablar. Amelia tenía mucha suerte que tuvo un padre, su abuelo le fusilaron, tuvo un padre que su padre sí le contaba. Pero me contaba muy poco. Yo iba siempre al campo con mi padre y claro, pues me picaba la curiosidad, porque yo tenía un abuelo que le habían matado en la guerra, pues bueno, lo habían matado en la guerra. Pero ya luego te empiezas a oír, cuando eres un poco más mayor, que pues, mi abuela, que tenía un genio que lo tenía ahí guardado, decía, cuando íbamos por la calle a lo mejor decía, mira ese, que ganas me dan de escupirle. ¿Y por qué? Ese es uno de los que fue a por tu abuelo. Bueno, y ya pues yo empecé a preguntarle a mi padre en el campo qué pasaba con mi abuelo, que cómo se había muerto tan joven, que cómo lo habían matado, que cómo, bueno, así. Y mi padre siempre me contaba pues cómo habían ido a por él y a por mucha gente más. Pero lo poco que me contaba siempre terminaba diciendo, pero a callar, para que no se sepa, para que no se vuelva a repetir. Todo lo contrario que decimos ahora, vamos a contar para que no se repita. Pues entonces no. Y no se te ocurra decir nada, pero ni a tus amigas. Tú esto, a callar. Y claro, a mí cuanto más me decía esas cosas, pues más me picaba la curiosidad. Testimonio de Lodosa, una señora que entrevisté también, bueno, y además está en un librito pequeño Lodosa, cuenta pues cuando era cría que en la puerta de la iglesia vio un trozo de pan en el suelo y le dio una patada y así lo echó a un rincón y luego cuando no le veía a nadie lo cogió para comérselo, ¿no? Eso es o sea, que es que eso. dices, encima claro, es hacerlo a escondidas porque claro, yo me planteaba, digo, pues que claro, si le ven, igual se lo quitan. No, se lo quitan o le insultan. Pues fíjate que marrana que coge un trozo de pan. Yo qué sé, le puede decir cualquier cosa porque estaban a la espera de poder... De esto. Mira, de poder insultar, ¿no? En el caso, yo os voy a contar el caso de mi abuelo, porque en Lodosa casi todo fueron sacas. O sea, que iban a buscarlos a casa, aparte de los... No me acuerdo cuántos había, 30 me parece que hubo en Sanjurjo, 30 en el 32, frente, sí. O 32. No, pues los demás, 22 no, de Sanjurjo. es igual, Claro, que con es Sanjurjo lo que era, ¿no? Sanjurjo era o a la pared a morir o al frente a luchar. Entonces, pues claro, entonces sí. Hay siempre una oportunidad, ¿no? Pues acaso me voy al frente, que luego pasó lo que pasó, que nada más ir al frente los limpiaron a todos. 230 y tantos mataron en Zaragoza. Ahí tengo que discutir esa cifra. Porque Nicolás Sadaba, un señor de aquí, escribió sus memorias, que ya os comenté un día, sí. y echan la cuenta de 400. ¿Cuántos? Se lo volví a leer 400. El otro día y ellos piensan que unos 400. Bueno, 400. Los que estaban allá, o sea que estos dos fueron dos de Andosilla que se libraron, sí. Porque un teniente y otro cargo les cogieron como asistentes. Y se libraron de la matanza pasa. por eso, porque estaban con el teniente, bueno, estaban eso con el... O sea, que no eran 300, que eran 400, ¿no? Estos hablan de 400. Sí, ahora cuento de Andosilla, 16. Una anécdota precisamente del tercio Sanjurjo. La Araceli, una señora de las que hablaba aquí, pues su padre no lo mataron. Fue al frente y no lo mataron, al frente de Sanjurjo, a la brigada Sanjurjo esa. Y resulta, iban dos de Lodosa, eran mayores ya, y entraron un día a donde les harían la inscripción para lo que sería, y había un capitán allá. Le dijo, ¿cómo ustedes tan mayores vienen aquí ahora al frente? Estoy para los chavales. Si es que a nosotros nos han dicho que vengamos aquí, que si no nos matan. ¿Cómo? ¿Pero quién? Dice, pues nos ha dicho la Guardia Civil y los que nos han mandado de Lodosa que vengamos. Ah, ¿son de Lodosa ustedes? Sí, sí. Pues yo soy de Lodosa también. Y el capitán aquel era de Lodosa, hijo de una casa que entonces era pudiente, que se llama La Villadora, era un chalet que aún está, pero vamos. Y aquel hombre les dijo, pues nada, vosotros a casa otra vez. Os voy a hacer un papel, vais a ir y donde os pidan que os paren lo que sea, presentéis el papel y no murieron. Fueron a los dos. Entonces, en ese caso, fue mucha gente a la brigada, pero claro, mataron a todos.
No, pues hubo quien... No se sabe. Sí, no hubo quien se salvó, pero estos, o sea, estaban... Sí, fueron estos testigos de también. toda la matanza, ¿eh? Sí, sí, sí. Fueron testigos. O sea, porque de hecho pensaban que les iban a... que a ellos Que también ellos les iban a también. llamar. Estaban en otra sala aparte, pero pensaban que... Estuvieron pues 3 o 4 días esperando porque les habían dicho que les iban a llamar a declarar. Bueno, la verdad es Ya. que lo de las cifras en todos los sitios está un poco... Sí. Que Sí. tampoco Mira, se y sabe ahí ni sí eso que- ni en ahí otras sí que- partes. Ahí sí que quiero comentaros algo, porque en la OSA también, en la OSA ha estado la historiadora María José Sagasti, y aquí hemos estado las dos también en el archivo del ayuntamiento. Entonces, con el tema de los desaparecidos, hay unas cifras oficiales, y son desaparecidos, no aparecen como muertos. Entonces, y se sigue negando la cifra Así real, es. ¿no? Bueno, Entonces hemos encontrado, y tanto en Lodosa como aquí, de diferente manera, pero hemos encontrado datos en los que, o sea, documentos en los que aparecen como muertos. sí. Ya, pero De muerte natural, mi abuelo estaba muerto de muerte natural también. Muertos en el frente, aquí ponen en qué sitio han muerto. Sí, Ponen pues- muertos en Zaragoza, muertos aquí, o sea, pone dónde han muerto, si han sido heridos, o sea, da datos concretos de dónde estaban cuando murieron. O sea que ahí tenemos que trabajar esa documentación para presentarla al gobierno de Navarra, o sea, por medio de la memoria histórica, para que se reconozcan la cifra oficial de muertos, no de desaparecidos, que se considere como cifra oficial. El problema que Tenemos hubo ese trabajo pendiente. cuando la transición se hizo lo que se hizo por la ansiedad que teníamos todos los familiares de sacar los restos, ¿no? Teníamos una ansia tremenda, y aquella ansia fue la que nos echó a perder. Nos echó a perder con las instituciones a sabiendas que lo estaban haciendo mal. Dijeron, bueno, pues esta gente les damos un permiso para que saquen, como decían ellos, para ellos no eran restos, porque restos eran para nosotros, para ellos eran huesos, que saquen 4 huesos, les cuenten, les canten lo que quieran, les echen 4 lágrimas y ya hemos terminado, ¿no? De ahí vino también la ley mal hecha de la memoria histórica. Y el problema es que era la mayor trampa, porque lo que ellos querían que sacásemos huesos. Entonces eran huesos restos sin identificar. ¿Qué pasa? Que al no identificarlos no se dan como muertos, se dan como desaparecidos. No querían que se supiese la cifra oficial de fallecidos, de asesinados, no de fusilados, asesinados. Entonces ellos querían que serían la mayoría desaparecidos. Ahí fue la trampa, la precipitación de la familia en que era en traerlos el a ansia que casa, teníamos todos en de acogerlos, ¿no? esto, claro. Ese fue el sentimiento. Bien, pero es que... De hecho, es que también hay un montón de fichas de puestas en libertad de presos. Sí, Claro, sí, que fueron sí, fusilados sí. y está la ficha del acta de que puesto en libertad. Sí. Emilia, Pero esos después entran como desaparecidos. Emilia me pasó el documento, lo he metido de hecho en la novela, fotocopiadas en el libro. que Emilia me pasó el documento y, o sea, en 1979 es cuando sacan a su padre, y en 1978 tiene una carta de la Seguridad Social que dice que el 1 de diciembre de 1936 lo habían puesto en libertad. La carta era de 1970, o sea, en 1978 le llega la carta de la Seguridad, o sea, con el sello, o sea, de la Seguridad Social. Y al año siguiente fue cuando sacaron los restos. Certificado por la cárcel, dicho, certificado como que estaba de libertad. O sea, que fíjate, en el 79 estaban sacando los restos y en el 78 todavía ya se había muerto Franco y estaban todavía ya, o sea, aún así mandando cartas para seguir intentando ocultar la realidad, ¿no? Sí, aquí hay oficialmente 38 asesinados. He estado investigando en internet y demás y han salido 3 más. Uno de ellos es Cándido Itarte, que no encontramos la familia y demás, y la ficha es que le dieron en libertad, como dice Pedro, de la prisión de Pamplona, pero no ha llegado a ningún sitio, no ha llegado a ningún lado. Entonces son desaparecidos que incluso no encontramos ya ni familia, y que hay que andar estudiando el tema. Hay otro también que ha aparecido, o lo encontré, matado en la tapia del norte del cementerio de Madrid, asesinado también en Madrid. Entonces hay que investigar mucho sobre ese tema, porque números oficiales están revueltos y los han intentado revolver para que no se sepa siempre contra las desapariciones. Entonces ahí está el problema de todas las fichas y de todos los números que están siempre
Es que eso es... Por eso decía yo lo importante de esta documentación de los ayuntamientos, ¿no? Porque esa ahí... documentación pone que fueron fusilados, asesinados de tiro. Asesinados no, pero se aparecen como... Si ellos mismos reconocen que están muertos, no pueden reconocer que están desaparecidos. Y además si ponen muertos en el tercio Sanjurjo, ya sabemos que son asesinados. O sea, eso ya es innegable. No murieron, no entraron, es que no llegaron a entrar en batalla. Les hicieron sí que los trasladaron como que iban a ser su primera batalla. Bueno, ya ahí les prepararon una cerrona y luego no llegaron a entrar en combate. Los volvieron al cuartel y conforme llegaban al cuartel los iban deteniendo y matando. Y también me parece muy importante, o sea, porque tenemos un diario, o sea, las memorias de un señor que avalan la documentación del ayuntamiento. Es que son 2 documentos, ya no es uno. Hombre, pero es que además es lo que... Yo vuelvo otra vez a la muerte de mi abuelo. La muerte de mi abuelo fue natural y tenía 2 testigos de muerte natural. Es que tenía que tener testigos. Claro. En todos. Claro, pues eso. Mi bisabuelo también. Y viene, bueno, con Cal. Sí. Un montón de Cal. Si es que el tema incluso ha sido más reciente. Cuando se les dieron las pagas de viudedad a las viudas, tenían que ir a firmar al ayuntamiento y tenían que firmar como que había muerto como muerte común para que les darían la paga. Muchas se negaron a hacerlo, lograron tener la paga, pero la inmensa mayoría se negaron, porque, hombre, que no es de antes, que es de hace, que yo era un crío cuando le dieron la paga a mi abuela, y se les obligaba a firmar por muerte común, no por violencia, no por asesinato, porque a mí cuando dicen fusilados es que a mí me aterra, porque el fusilado es una sentencia militar. A estos señores los levantaron de la cama, se los llevaron y los mataron. Y los mataron sin juicio ni nada. Los mataron simplemente porque tenían unas ideas. Y eso se llama asesinato. Así es. Con todas las palabras. Con todas las palabras. Bueno, aquello fue un movimiento muy bueno, muy grande, pero demasiado rápido. Cubrió mucho duelo, pero la pena de todo aquello fue que se paró. A escondidas lo sacamos. Bueno, pero no tan a escondidas, por lo menos en el 78 ya cuando... No nos vio nadie, no vieron sin ayuda. Sin ayuda sí, pero sin ya, ayuda sí, pero... No, es que no había. Pues eso, luego fueron a una fosa común en el cementerio, pero una fosa común, donde no estaban identificados. No, por supuesto. Otro de los que habla aquí, él mismo, o sea, son recortes en lo que ha habido, pero en el vídeo decía, yo fui a buscar a mis muertos a Mendavia, que sabía que estaban enterrados allá gente, pero en Mendavia habría a los que habría, ¿no? ¿Tú cuántos tienes? Cogió en una caja, se tajo, y él mismo decía, yo en esos huesos traje a mi padre. Con los de mi padre estaban también de Mendavia. Bien, pues eso, te quiero decir que vamos, bueno, aquel se daba satisfecho con la recuperación que había hecho de que aquellos huesos eran de su padre y ya está. Sería de quién sería. Por lo menos tuvisteis la suerte de eso, porque mi abuelo todavía está desaparecido. Claro. Bueno, de momento lo que tenemos que hacer es ir sacando lo poco o lo mucho que sabemos, y nosotros participamos junto con Ángel también en las escuelas con memoria. Y claro, pues este año hubo 1019 chiquillos. Entonces dices, bueno, si de los 1019 les queda a 50 algo, 50 que lo saben, ¿no? Hombre, yo creo y espero que sea más, pero ponen mucho interés, da gusto verlos a los chavales, claro, pero pero luego cuando se van de allí, en sus casas, ¿qué hay? O después de aquello, ¿qué hay? Y hay chavales que ponen mucho interés y hay otros que van porque les llevan del instituto. O sea, que es que... Desde ya fueron y amigas de Amaya le dijeron que qué pasara, que lloraron, que... sí, de Estella lloraban... Como que es ajeno a ellas, o sea, que viven en otro mundo por ejemplo, Lur, salieron encantadas. Lur, que le conocerás tú, Lur tenía... Bueno, pasó una mañana la pobre moceta, qué desazón. Pero es que no podía ni hablar ni esto. Pero hoy es el día que me la encuentro y me abraza y llora y no sabéis cómo. Y luego también había unas de Corella, que esas no se les olvidará en la vida.
Y hay gente que les llaman y van al Ángel, van a... Sí. Yo me he tocado ya varios años hablar y he hablado con... Y nos hemos encontrado ahí con Amelia y Benito muchísimas veces. La verdad es que es un placer hablar con ellos de la atención que ponen y que no pierden ni gesto ni palabra. Bueno, es que es una cosa que impresiona. Es una pasada. Me tocó el año pasado con 2 escuelas de noruegos, chavales y chavalas de Noruega, que estaba la profesora interpretándoles, diciéndoles lo que yo estaba hablando. ¿Y cuál era el ímpetu que ponía? Que cuando acabé de hablar, viene la profesora y me dice, ¿quiere una chica, una niña de las que está aquí, que entiende y habla algo de español, decirle algo? Bueno, pues que venga y que me diga. La cría no podía articular palabra de lo que lloraba. Y no, lo que acertó a decirme es, gracias, Señor, por contarnos los que nos ha contado, porque no sabíamos nada, que pasó esta burrada aquí. Claro, pero fíjate, no lo sabían aquellas, pero los de aquí tampoco. Tampoco. Me parece lamentable que la historia, porque es la historia, solamente tengan acceso unos niños en voluntad de los directores del colegio o de las personas que... Pero eso... Sí. ¿Por qué es eso así? Sí, te lo voy a contar porque es así. Mira, es que ha habido muchas... Pero la historia es historia. Escúchame, la iglesia, en la escuela, todo lo que hay detrás llevan oprimiendo, llevan tanto miedo. Mira, el tema es muy sencillo. En esto de memoria histórica hay muchas promesas, pero no sienten el dolor que sentimos los demás, no sienten la sensación que hemos sentido que se nos ha quedado a todos, no sienten lo que puede pasar, que esperemos que no pase, no sienten la unión entre jóvenes, porque tiene que haber unión entre jóvenes, y no diferencias, tiene que haber razonamientos encima de una mesa. Y para eso, ¿sabéis lo que tenían que haber hecho? Tantas fuerzas de derecha, ni tantas fuerzas de izquierda, ni tanto de todo, me da igual. Esto tenía que haber sido una asignatura obligatoria. Así como me enseñaron los hijos de puta que fue Napoleón, o los hijos de puta que fue los nazistas, me tenían que haber enseñado lo que fue el chaparrillo. ¿Pero quién? ¿El asesino? ¿El asesino lo va a enseñar? ¿Va a mandar? No, pero ahora en las escuelas tenían que haber hecho una ley para que eso sería asignatura. Mira, a mí me ha sorprendido mucho estos días, porque eso, ya he anunciado ya, pues eso, la presentación de la novela y tal, y gente que no sabía, ¿y de qué has escrito una novela? Pues de esto, ¿no? De los, sobre todo va de las vidas que tuvieron las hijas e hijos de los asesinados en el 36, en Andosilla y en Lodosa. Y me contestan, bueno, pero eso es la guerra civil, ¿no? Digo, no, perdona, que es que no hubo guerra civil, son asesinatos, Es que claro, saca la excusa de que, bueno, pero eso fue la guerra civil, ¿no? Como la guerra civil, eso ya se pasó y fue una guerra, y entonces ya está. Pero lo primero que hay que empezar, porque aquí no hubo no fue una guerra, fueron asesinatos y punto, no fue guerra. Pero la gente, o sea, que gente de aquí, de Andosilla y de alrededores, yo con eso me he quedado alucinada. Os voy a contar yo lo que me pasó la primera vez que fui al monumento de los caídos. Pues fuimos a una excursión del colegio. Yo iba a un colegio de monjas. También fui mujer represaliada porque las monjas me hacían cantar todos los días el Cara al Sol. Y cuando no lo cantaba, porque no lo cantaba, me sacaban al estrado, niña, al estrado. Me voy de unas a otras. Y la niña en el estrado tenía que cantar el Cara al Sol, así que me lo sé de memoria. No se me ha olvidado, que conste. No lo cantes, no nos lo demuestres. No. Bueno, pero pues fuimos a los caídos, a Pamplona, y allí, pues a ver, el nombre, pues si no está el nombre de mi abuelo. Me fui a casa más triste que no sabéis cómo, porque allí no estaba el nombre de mi abuelo, que lo habían matado en la guerra. Y ya os digo que 13 años tendría por ahí. Y en cuanto que llega a casa, lo primero, pues fíjate, pues el nombre de abuelo no está puesto allí, en los caídos. Mi padre llorar, porque mi padre sacar el tema era llorar. Y dice, pero hija, ¿pero cómo va a estar allí? Si esos son los que han caído por Dios y por España. Y a tu abuelo lo sacaron de casa y lo mataron. Y a callar. Pues a callar otra vez. Y entonces ya me quedé más tranquila de que mi abuelo no estaba allá, porque si algo estoy orgullosa es de que mi abuelo estuviera en el otro bando. Triste, pero estoy orgullosa de eso. Y otra cosa que os voy a contar también como anécdota, del miedo
yo tenía, bueno, hasta hace poco se murió una tía mía, ahora tengo otra que tiene 100 y pico años y está muy bien de cabeza, pero esa no ha hablado nunca ni va a hablar. Este tema es intocable. Tabú. Y la otra tenía miedo, pero yo en cuanto que iba a su casa procuraba quedarme con ella sola porque los demás no le dejaban hablar, pero pues a ver si le decía algo. Y un día ya le digo, oye tía, abuelo, ¿era de la UGT o de la CNT? Porque siempre teníamos esa duda. Y dice, no, tu abuelo no era de nada, no era de nada. Entonces, ¿por qué lo mataron? Pues porque era buena persona, porque quería cosas esto, porque era concejal, porque tal, bueno, pero así. Y yo le digo, sí, pero a mí me parece que era de la UGT. No. Pero casi enfadada conmigo, ¿eh? Tu abuelo era de la Unión General de Trabajadores, pero no era de la UGT. O sea que, ¿eso qué es? Eso es miedo a las siglas. O sea, que era de la Unión General de Trabajadores, no. Pero, o sea, de la UGT no, pero en la Unión General de Trabajadores porque quería el reparto de las corralizas y quería la igualdad. Era el secretario de UGT de Lodosa. Entonces, a mí aquello me demuestra que mi tía tenía mucho miedo. Pero las corralizas serían del pueblo, ¿no? Sí. Pero lo tenían los ricos. Pero las tenían los terratenientes, los ricos. Sí, las tenían ellos. Lo que pasa que luego, al ser el ayuntamiento de los republicanos, pues entonces ya lo repartieron. A los demás, pues les sentó aquello, pues imaginaros cómo. Pues fatal, porque estaban acostumbrados a mandar y a que se fuera todo suyo. Claro, y después volvió todo otra vez a ellos. O sea, que es que eso fue así. Y el caso de mi abuelo y mi abuela, que es lo que os voy a contar, mi abuelo tenía 4 hijos. A mi abuelo era músico, era concejal, le gustaba mucho la poesía, trabajaba en el campo, era agricultor, pero a la vez también trabajaba en la estación haciendo recogida de remolacha, que entonces se hacía eso. Y el primer día, el día 19, el 18 no, el 19, mi abuelo se fue a Pradejón con un hombre de derechas. O sea, estuvo escondido 2 o 3 días, tampoco lo sé exactamente. Y mi abuelo se quería venir a casa y le decía a aquel hombre, yo me voy a ir, porque como muchos, pues nada he hecho. Eso es un denominador común. Es que nada he hecho, nada temo, ¿no? Eso es. Y aquel le decía, no. Claro, le decía, no te vas a ir a casa, porque mientras estés aquí, en mi casa, claro, de derechas a tope, aquí no te va a pasar nada, pero en el momento que vayas a Lodosa te van a coger. Pero es que yo aquí no puedo estar, que tengo a mi mujer en casa, tengo a mi padre y tengo a mis 4 hijos. O sea, que es que tengo que ir. Bueno, pues al día siguiente, después de eso me parece que fueron 3 días, al día siguiente vino a casa. Y ese mismo día, por la tarde, mi abuelo venía detrás de la casa, tenían un pajar, y venía con un saco de paja al hombro, y estaba el abuelillo, que yo lo conocí, al bisabuelo, que siempre ha sido el abuelillo, sentado en la puerta de la calle, mi abuela y los hijos. Y en la pared de enfrente estaban 5 personas de Lodosa y 2 guardias civiles, armados, los 7. Y mi abuelo como arma tenía el saco de paja. No le dejaban ni quitarle el saco. Dice que los hijos, y eso me contaba mi padre, que empezaron a quitarle las pajas del jersey cuando dejó esto en el suelo. No, que a donde va no hace falta que vaya limpio, que va así. Pero ¿y qué pasa? No, que tú te vienes con nosotros. O sea, esto sería el día 23, 22, 23, porque es que no podía ser más. Lo tuvieron en la cárcel, pues 4 días. El día 26, por la noche, era el cumpleaños de esta tía que os he contado, el día 26 era su cumpleaños, el día 26 por la noche fueron a llevarle la cena, que entonces estaba la cárcel en la plazuela, donde ahora hemos hecho un reconocimiento para los fusilados y esto, unos monolitos. Bueno, total, que cuando llegó mi tía con la cena, que siempre contaba que llevaba pato y que llevaba no sé qué, por las cosas que tendrían en casa, en la puerta le dijeron que se fuera, que a su padre ya no le hacía falta aquello, ya no estaba. El día 27 por la mañana a mi abuelo ya le habían fusilado. O sea, del 18, que fue el mal llamado alzamiento nacional, porque eso fue un golpe de Estado, al 27, el 27 ya fusilado.
No quiero pensar, lo fusilaron en Zúñiga, en el río Arquijas, que lo habréis oído todos. Es el río Ega, pero allí le llaman Arquijas. Lo fusilaron junto a 6 de Lodosa. Iban 7 en el camión, a uno ya pararon en Los Arcos, me imagino que aquel hombre iban padre e hijo, y al padre lo mataron en Los Arcos, era el padre, sí. Eran gitanos. Y al padre, pues quiero pensar que ese hombre pues se pondría allí a decir algo, a despotricar o lo que sea, y allí pararon y lo mataron. Y al hijo, junto con mi abuelo, y el que hoy hubiese sido consuegro de mi abuelo, los ataron a los 2 juntos y los mataron a los 2 juntos. Y a este hombre, al chico este, que era muy joven, el gitano, le diré que era un nadador extraordinario. Le ataron las manos a la espalda y lo tiraron al río. Y le dijeron, a ver, si tan buen nadador eres, si pasas al otro lado, te salvas. Bueno, en cuanto que se tiró al agua, lo mataron. O sea, con las manos atadas encima, ¿cómo va esto? Bueno, pues eso, es que fueron 4 días. 4 días. Y dices, ¿qué? Yo siempre recuerdo esto y pienso, y es que me entra frío. ¡Qué frío! ¿Qué les harían antes de matarlos? Porque ya no es que vayas y te den un tiro, pero antes, ¿qué les dirían? Tuvo que ser mucho más duro que el tiro, para mí, pienso. Lo que te dicen, lo que te hacen y lo que les vamos a hacer a la familia, y tuvo que ser horroroso. ¿Y por qué eso? ¿Por qué? No tiene sentido. Yo a las 5 personas que fueron a por mi abuelo, a los 2 guardias civiles no los conozco, pero con las 5 personas que fueron a por mi abuelo he convivido. Es que he estado con ellos, es que uno vivía enfrente de mi casa, otro vivía un poco más para allá. Mi padre, el primer infarto que tuvo, se murió muy joven, mi padre, con 62 años, sin cumplir. El primer infarto que tuvo fue uno suavecito, cuando fueron a buscar los restos de mi abuelo y no los encontraron. El día de los funerales de Lodosa, mi padre, ese día ya le dio un infarto casi fulminante. Se salvó de ahí, pero al poco tiempo se murió. Cada vez que se sacaba este tema, y luego, pues claro, él veía que otros cuerpos también se habían sacado, y ellos que habían ido un día, otro día y otro día, y no se podía encontrar nada, y de hecho nosotros hemos seguido yendo, y allí es imposible encontrar nada, porque los tiraron a la orilla del río, y la primera crecida me imagino que los llevaría hasta el Pilar, por lo menos. Entonces, pues siempre te queda eso, pues que no los puedes encontrar y que no puedes. Pero yo también os digo, y pienso, que una persona mientras te estás acordando de ella, está viva. Y mi abuelo vive. Y luego, pues también, aquel está muerto. Dicen, está muerto. Digo, no, está vivo. Y como yo tengo memoria, voy a seguir contando lo que le hicieron a mi abuelo. Y lo que pasó a mi abuela después. Mi abuela, mi padre, mi tío, mis tías y todos. Porque encima de eso, te quedas con 4 hijos y te tienes que ir a trabajar. ¿Y qué vas? Pues mi abuela se dedicó al extraperlo. Y cuando llegaba a Lodosa, después de venir de Di Castillo, que solía ir a cambiar igual pimientos por aceite o haya o a pueblos de estos, y llegaba a Lodosa y le quitaban todo lo que traía. Pero al día siguiente, al mismo sitio, tenía que ir. Hasta Huesca con pimientos, con un carro. Después dice que ya alguna vez que iban en tren, que les costaría, fíjate, pues llevar las rastras de pimientos hasta allá y volver, pero eso. Y luego, pues lo que tenían en casa les quitaron todo. Tierras, la cosecha que tenían y todo. Al abuelo, que ya tenía entonces, al abuelillo, que ya tenía 72 años me parece, lo tuvieron también en la cárcel. Lo sacaron porque dijeron, como ya hemos matado al joven, este ya no va a tener descendencia. Pero es que se lo dijeron tal cual. O sea, lo sacaron por eso. Se conoce que les dio pena, o yo qué sé. Claro, y luego pues no podían llorar, porque no se podía llorar. Prohibido, sí. Ni llorar, ni hablar, ni hacer el duelo. Ahora hay que hacer el duelo por cualquier cosa. Te bebes un vaso de agua y tienes que hacer el duelo. Antes te habían matado a tu padre, a tu marido y a tu quien sea, y no podías hacer el duelo. Porque tenías que llorar a escondidas. Que ya es eso, que te quiero decir que aquellos terminaron. Y muy triste, los mataron. Pero es que los que se quedaron,
¡Qué pobres mujeres! Pues mi padre tenía 12. Dice que se acordaba de todo perfectamente, que podía decir, bueno, con pelos y señales, 12 años ya. Yo te voy a decir, yo he estado sentada sobre las piernas de uno de los matones. Yo no sabía que era un matón. Yo me enteré después de que ese hombre, bueno, ya se había muerto. Y me enteré entonces. Mi padre me dijo los nombres de los 5 que habían ido. Y yo le dije, pero ¿y este hombre? Dice, ¿por qué lo mato? ¿Por qué fue a por él? Pues posiblemente porque lo habían mandado. Pero, mientras tanto, lo había matado. Pero es que vivía enfrente de nuestra casa. Y ya sabes que antes pues, se bajaba a tomar la fresca por las noches y es que estábamos todos los vecinos. Y ese vivía enfrente y yo me sentaba encima de sus piernas. Y era un hombre lo más de cariñoso. Y como no sabía nada, bueno, pues yo, uno de los que fueron a por mi padre, a por mi abuelo también, le pidió perdón a mi padre un día. Estaba mi padre echando una partida en el casino, estaban jugando y esto, y un hombre que se sentaba siempre con él, mi padre sabía que era uno de los matones, pero siempre se sentaban allí todos juntos y eso. Chillamas. Y entonces le dijo, Cele, quiero hablar contigo. Dijo mi padre, me parece que no tenemos nada que hablar. Dice, sí, tengo que hablar contigo. Y se bajaron del casino y le dijo, quiero pedirte perdón. Y mi padre le dijo, ¿perdón por qué? Pues por lo que hice. Porque yo fui uno de los que fue a por tu padre y quiero pedirte perdón. Y mi padre no le contestó. No le pudo contestar. Es que no le pudo contestar. Y siempre decía, me ha pedido perdón, pero es que... Y no le hizo nada. Es que no le quiero perdonar, pero esto. Y después, al tiempo, volvieron a hablar. Pero nada. Yo al único que le he escupido de los matones, a uno que siempre me lo encontraba y me decía, maja, pero maja, con cara de deseo, con cara de asco. Cuando yo ya era mocilla, me lo encontraba por el campo, por el pueblo, y maja, le echaba unos escupitajos, de verdad, ¿eh? Es que le he escupido 1000 veces. Es al único de los 5 que le he tenido verdadero asco. Asco. Yo digo que ni olvido ni perdono porque nadie me ha pedido perdón. Entonces no puedo perdonar a quien no me ha pedido perdón. Olvidar, no voy a olvidar nunca. Nunca voy a olvidar. Yo mismo, cuando era crío en mi casa no me decían nada. ¿Y sabéis lo que pensaba? Yo decía, joder, era un crío y decía, todas las abuelas de los demás van vestidas de color y las mías van vestidas de negro. ¿Por qué? Tenía ese sentimiento, pero no me contaba nadie nunca en casa. Claro. Ya cuando te vas haciendo mayor, como dice Emilia, vas escuchando a unos y a otros, pero tú mismo vas averiguando. Entonces me di de cuenta por qué mi abuela me decía, calla, no hables, por qué hablaban en susurros, ¿por qué? ¿Por qué? Pues por eso. Y eso es lo que tenían que haber evitado y haber empezado a hablarnos. Porque ahora personas, sí, pero... eso lo decía hace poco... No, pero ahora mismo, hay gente incluso que no habla ni dice nada. Hablaba yo con un señor que vino a dar una conferencia aquí, que vino a que le enseñaría las cuevas, y hablando de la juventud y demás, que no se acerca, que le cuesta acercarse a nosotros, es que mira, le estaba diciendo a Benito, le decía, mira, yo antes decía, mi abuelo me contaba, mi abuelo no me contaba porque yo no conocía a ningún abuelo, pero mi abuela me contaba y me decía, yo decía, y ahora me estoy dando de cuenta que el abuelo que lo cuenta soy yo. Claro, es que somos los abuelos que lo contamos ahora, es verdad. Ya no están. Estoy haciendo lo que me apasiona, que es investigar a los míos, que es darles vida a los míos con mi propia voz, es buscar sus derechos y buscar la reparación, porque la justicia aún no ha llegado y hace falta justicia para reparar, y ellos no lo han tenido nunca. Y la tendrán gracias a que sepamos estas cosas, gracias a que hablemos entre nosotros, gracias a que lo contemos a los demás. Eso es lo que hace falta, y eso es educación. Evitar las prohibiciones, ya vale, ya, de tirarte mierda encima, ya vale ya de prohibirte, ya vale ya de oprimir, ya vale ya de transversar la verdad. Vamos a hablar y decir cómo podemos hacer las cosas mejores. Pero Ángel, las primeras trabas las encuentras igual en la misma familia, porque yo me parece que soy la única somos un montón de primos y me parece que soy la única que tiene boca.
A ver, mira, yo os voy a contar y os voy a decir ya, y yo creo que además ya podríamos estar hasta pasado mañana todos con el mismo tema. Hasta pasado mañana no, hasta todo el rato. Yo, mi abuelo, os he dicho que prefiero que estuviera en aquel bando de todas. Y que es un ídolo para mí, mi abuelo. Lo tengo apuntado por todos los sitios, además, para que un día mis hijos y mis nietos lo vayan viendo. Pues mira, los voy a leer como lo tengo. Mi abuelo Eloy es un ídolo para mí. Representa mucho en mi vida y es un ejemplo a seguir, porque es que es un ejemplo a seguir. No os he dicho, tengo una firma de mi abuelo tatuada, le doy al día 40.000 besos, esto es de un acta del ayuntamiento, por eso digo que mi abuelo está vivo, porque las veces que le doy besos ya que no se los puse a dar de otra manera. Me suelen decir que estoy un poco loca, que total, que le doy besos ¿a qué? Pues a mi abuelo, y pienso que le llegan además. Bueno, pues es un ejemplo a seguir. Y procuro hacerlo cuanto puedo. Me gusta mucho colaborar con la memoria histórica y lo poco que sé, y que ya sé que no me explico muy bien, pero como lo digo, como lo siento y lo digo con el corazón, pienso que me entendéis todos. Y el que no me entienda, pues lo siento. Soy así y así seguiré siendo. Para mí mi abuelo sigue vivo, pues dicen que las personas mientras se las recuerda no han muerto. De hecho tengo un tatuaje, eso que es lo que os he comentado ahora. Para Benito y para mí, mi abuelo es un referente muy importante, que ahora os lo voy a contar, porque entre otras cosas marcó nuestro destino a pesar de nuestras familias. Una de las 5 personas que fue a por mi abuelo era el padre de Benito. Una de los 5 matones. Era el padre de Benito. Benito siempre ha sido izquierdoso a tope, siempre esto, y de este tema Benito no sabía nada. Os voy a contar la historia, vaya. Y si os aburre me lo decís. No. Cuando yo tenía 15 años y Benito 19, Benito vivía en Pamplona. Entonces, se habían ido a vivir sus padres a Pamplona, vivía allí. Entonces, pues andábamos tonteando, era un poco a saltacunas, porque en aquellos tiempos, él 19 años y yo 15, pues... esto. Y andábamos en fiestas y así juntos, éramos medio novios, no llegamos a ser novios porque no nos dejaron, pero éramos medio novios. Entonces, uno de esos días que estábamos juntos en fiestas, pues Benito me acompañó a casa, estaba en la puerta de la calle, te estoy dando la espalda, pero es porque no me puedo apoyar para atrás, es que estoy todo el rato así. Bueno, y llegó mi padre a casa, yo estaba arriba, y Benito abajo esperándome, llegó mi padre a casa y me dice, ¿ese chico que está allá abajo quién es? Y le digo, me está esperando, ¿o qué hace? Me está esperando. ¿Y quién es? Y le digo, pues es Benito Salvatierra. ¿Cómo Benito Salvatierra? ¿De quién es hijo? Claro. ¿De quién es hijo? Y le digo, pues es hijo de la Tea y de Zacarías. ¿Y qué hace ahí? Pues me está esperando. Pues ya puedes bajar y decirle que se vaya. ¿Pero qué sois? Nada. Pues que se vaya. Bajé y le dije, Benito, ya te puedes ir porque mi padre no me deja ni salir. O sea que, vete. Benito se fue. Bueno, fijaros qué explicación le di. Además, vete. Y cuando subí le dije a mi padre que seguía llorando, porque mi padre seguía llorando, además, con el tema. Y le dije, ¿qué pasa, pues? ¿Por qué se tiene que ir Benito? Y bueno, le corrió esto, con mis 15 años se pensó que tenía yo 25 por lo menos. Me dijo, porque si un día vas con él y te casas con él, no me quiero sentar en la mesa con un matón. Porque su padre es uno de los que fue a por mi padre para matarlo. Y entonces no quiero que vayas con él. Tal cual. Benito ya se fue a Pamplona, se acabaron las fiestas aquel día, y para mí también, se acabaron las fiestas, Benito se fue a Pamplona, sus amigos me cantaban, mira por dónde viene la tonta los cojones, que le da calabaza sin pedirle relaciones, es que lo estoy viviendo. Y estuvimos 35 años sin vernos, 35 años, sin vernos ni una sola vez. A los 35 años estaba su madre en la residencia de San Adrián, y habían venido, y su padre, pero cuando esto ya su padre se había muerto. Ajá. Más vale, porque así no me lo tuve que tropezar, ¿sabes? Porque hubiese sido como más duro. A su madre, pues no. Bueno, total que era un lunes de Pascua, 24 de abril,
íbamos mi hermana y yo a Calahorra, porque ya sabéis que en Navarra teníamos fiesta, pero en La Rioja no, pues a comprar. Y al salir de mi casa, pues así, por el pasaje, dice mi hermana, uy, mira, ahí está Benito Salvatierra. Pero claro, él tiene un primo que es Benito Salvatierra también. Y le digo, ¿y qué? ¿Qué Benito? Y dice, Benito, tú Benito, me dice mi hermana. Tú Benito. Y digo, uy, pues para, echa para atrás el coche. ¿Pero qué, para parar? Y digo, hombre, claro que para parar. Mira, me dio una cosa, porque yo además siempre había estado enamorada de Benito y siempre le quería. Y es que mis hijos conocían a Benito de oírme a mí hablar de Benito. Y bueno, total, que paramos el coche, me bajo del coche y lo primero que me dice, le dice a su hermano, que te he dicho que tú no sabías esta historia, oh, eres la Amelia. Primero me dice, eres la Joaquí. Joaquí es mi hermana y una prima que tengo. Y le digo, no soy. Y dice, eres la Amelia, ¿verdad? Y le digo, sí. Y le dice a su hermano, delante de su mujer y de todos los que estaban allá, con esta me tenía que haber casado yo. Y digo, bueno, se me pusieron los pelos de punta. ¿Qué años teníais entonces? Pues yo 49. Ya tenías hijos, os he dicho, ¿no? Y un nieto. Teníamos ya cada uno de nuestra familia formada. Benito se había casado por su lado y yo me había casado por el mío. Con 2 hijos él, 2 hijos yo y yo con un nieto. Tengo un nieto de 24 años. ¿Y en pareja con otra pareja? Sí. No, yo ya estaba entonces divorciada, porque fui pionera en el divorcio. Fui de las primeritas. Sí, sí. Entonces, pues empezamos a hablar y que no sé qué. Pues mira, estaba con su madre allí, en Lodosa, que hemos venido a ver a mi madre y tal. Me presentó a su mujer, estuvimos un ratillo hablando. Joder, me fui... le conté toda mi historia, que estaba divorciada, que tenía 2 hijos, por si acaso yo ya la tiré. ¿Sabes? Y dije, bueno, para lagarta yo. Pues así hice. Le conté todo, que tenía 2 hijos, un nieto y que estaba divorciada. Lo primero me parece que fue lo del divorcio. Yo creo que sí. Y eso. Y estuvimos un rato hablando y tal, todos allí. Nos fuimos, ya te digo, a Calahorra más contenta que unas castañuelas. ¡Oh, fíjate qué ilusión, qué tal, qué esto! Hombre, pues fuimos tan contentas que no sabes tú qué pelea tuve con los municipales de Calahorra, porque no me dejaban aparcar donde quería. Peleamos y todo, mi hermana y yo. Bueno, total, que esto era el lunes de Pascua, pues el martes o el miércoles, el martes, antes de ir a San Adrián, vino por mi casa, estuvimos un ratillo hablando, tal, y bueno, y de ahí ya empezamos un poco así. Pero de un café te vas a otro café y a otro café y a más que un café. Y un día ya decidimos que no nos íbamos a ver más, porque yo, lo primero, no quería hacer daño a otra mujer. La verdad, no quería hacer daño a otra mujer. Pero tampoco lo quería dejar. O sea, que es que era una locura, era una locura, y para él también, pues fue una temporada pues un poco así. Bueno, pues estaríamos como un año que lo dejamos, que lo cogemos, que lo dejamos, que lo cogemos, y ya un buen día pues habló con su mujer y dijo que se venía a vivir conmigo. Hoy es el día que llevamos 23 años juntos. Estoy cada día más enamorada de él. No me gusta decirlo delante de él porque luego se pone chulo. O sea, que todo hay que decir, Se pone chulito. A sus años y aún se pone chulito. Buena pájara. Sí. Y bueno, pues ahí estamos viviendo, más felices que algo. Hace 5 o 6 años que nos casamos. El 18. Fue la hostia, Fue el destino, eso fue el destino. Separado y que... ¿Ves? Pero tú siempre has estado enamorada de Benito. Sí, Ya se te ve. siempre. Lo digo como lo siento. Y ya te digo que mis hijos, además, cuando después ya nos pusimos a vivir, antes de vivir juntos, yo les dije a mis hijos lo que había y dijeron, mamá, es lo de toda tu vida. Entonces, ahí estamos. Y cuando te vio dijo, con esta mujer me tenía que haber casado. Lo primero que dijo. Lo primero que dijo. Valoraste más no hacer daño a tu padre que Es que en aquel momento yo entendí perfectamente lo que me dijo mi padre. Está claro que una cosa es lo que pasó y los que vienen detrás no tienen nada. Eso es, mira. Eso he aprendido hoy. Sí. Y que yo no quiero ser cazadora también porque a todos los cazadores. Con los testimonios, todos los cazadores acabaron mal. Pero además... Sí, es que me ha hecho gracia, luego digo, iba, sí. y era cazador.
Sí. No, y es cierto, ¿no? Si tu padre no se hubiera, que yo entiendo a tu padre perfectamente. Sí, yo lo entendí, en el testimonio, en el vídeo que no ha salido, sí, ya lo he oído. Se casó con uno porque no quería juntarse con ninguna. No podía, ¿qué iba a pensar su madre? Si a lo mejor acababa con uno que... sí. Tu padre tomó la decisión por ti. Claro. Y yo en ese momento sí que lo entendí, viendo a mi padre esto. Bueno, pues sí, pero todavía nos deben muchos años, porque 35 años que hemos estado ahí, alguien nos los debe. O sea, que alguien nos los tiene que pagar. Nos quedan muchos años de vivir juntos. O sea, que 12 por lo menos, porque nos lo deben. Y ya está. Y la cosa además era es más peleagudo. Espera un poquito. Yo sentiría que algún hijo se casaría con alguien. Es que para esa generación era duro. Claro. No. Es que lo puede hacer, pero yo. Es que ellos no lo veían, más que veían que los hijos iban a ser igual que los padres. Sí, no es así. Y no es. Los hijos, nadie tiene la culpa de lo que ha pasado antes. De sentarse en la misma mesa en una comida familiar. Pues fíjate. Es que mi padre aquello, yo lo entendí perfectamente. Es natural. Claro. Lo normal. Sí puede ver a su hija sentada encima porque tiene que guardarla, porque tienes que morderte los ovarios. Eso es. Y aguantar y convivir, pero no meterlo en tu casa. Claro. Lo entiendo, pero claro, si ahora él volviera, diría, mira a mi hija con Benito. Mira, ¿cuántas veces le digo a Benito, qué bien te hubieses llevado con mi padre, porque los pensamientos de Benito son iguales que los de mi padre, y la forma de hacer cosas, y la forma de hablar. No han sido ellos, y claro, exactamente. Mira, Emilia, cuando... Yo me pregunto, ¿cómo un hijo de uno de derechas tan derechón, sale tan de izquierdas? No lo sé. El caso es que yo no sabía nada, ¿eh? Fatal, es una parte de la historia que es tan interesante como la primera. A mí a los 10 años... A los 10 años me llevaron a vivir, o sea, fuimos a vivir a Pamplona toda la familia, a los 10 años. Yo entonces ya, en mi casa, eso sí que no se ha hablado nunca nada, Yo no tenía ni idea. Comentarios de Franco y eso, y alabanzas, tampoco. No, nada. Dice que no se habla nada de política. Entonces, claro, yo luego pues me movía después, cuando ya fui creciendo, me movía en ambientes más de izquierda que todas estas cosas. Y de hecho que cuando yo he sido concejal en Alswain de una candidatura de Bachar, de candidatura de izquierdas, he sido 3 legislaturas concejal, de izquierdas por supuesto, y precisamente en los últimos años hicimos una sociedad, la gente más o menos así, como que se dedicó precisamente a la fuga del fuerte de San Cristóbal. O sea, que es una Chimparta, cosa, es la asociación Chimparta. Yo fui el primer presidente. O sea que vamos, era una cosa que yo lo veía que había que moverlo y de hecho que se hizo. Pero yo no tenía ni idea de lo que había pasado en Lodosa, no ya lo de, sino en Lodosa. O sea, yo no me hacía idea de que habían fusilado a 133 en Lodosa. Una cosa, y bueno, coincidió que era los primeros tiempos de Chimparta eran los últimos que yo iba a vivir por esto. Y vine a vivir aquí y claro, pues como mi pensamiento era precisamente el mover esto de los fusilados, pues empecé a interesarme en Lodosa, pues sí. Movía los hilos que tenía por Pamplona, veníamos a hacer charlas, películas, estas cosas a Lodosa, todos de izquierdas. Íbamos a reuniones, Amelia y yo, a las asociaciones familiares de fusilados, que empezaba entonces, o sea, que fue entonces cuando empezó, íbamos allí y se oía cosas allí... Yo lo pasaba fatal. Exageradas. La gente, las personas que entonces eran hijos de fusilados, es que todos son iguales, los hijos... Yo como no tenía idea, pues yo aguantaba todo. Pero esta lo pasaba mal. Yo pasaba mal porque decía, a ver, sí, pero yo es que no se lo había contado a Benito. Porque esa es otra, yo no le había contado nada. Y entonces, cuando estábamos en la asociación, claro, estábamos todos a deseo de hablar y todo el mundo sacaba por su boca, pues todo.
los hijos, igual que los padres, son todos unos matones, porque no es que yo decía, a ver, que los hijos no tenemos culpa y ni tenemos por qué ser igual que los padres. Y también decía, ya verás tú, algún día alguno de los dos a este le va a decir, tú te callas o tú qué haces aquí si tú eres hijo de un matón. Pero claro, nos íbamos de allá y otra vez a callar. No lo decía, no me atrevía a decírselo. Me daba como pena, o yo no sé, decir aquello. Pero claro, pues así estaríamos igual 4 o 5 años viviendo. Y siguiendo haciendo cosas de izquierdas a tope, lo que ahora hacemos mucho menos. Yo creo que es por la edad, pero bueno. Entonces, una tarde yo ya no podía más. Y llamé a un amigo de Benito, muy amigo de Pamplona, y le dije, mira, Josécho, yo esto tengo que decirle a Benito, porque ¿qué te parece? Porque él lo sabía, además. Y me dijo, pues que se lo debes decir. Pues, vino Benito de trabajar, estaba yo planchando, dejé de planchar, y digo, mira, cariño, siéntate un poco que tenemos que hablar. Dice que pensó que le iba a decir que se tenía que ir. Blanco, 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 pero como una pared, ¿eh? O sea, que fíjate lo que ha traído aquello, que hasta ahora todavía sigue arrastrando el famoso 36, ¿eh? Y nos sentamos, le cogí de las manos y le dije, mira, Benito, ¿te acuerdas cuando mi padre no me dejó ir contigo? Pues sí, y pues le digo, pues porque tu padre es uno de los que fueron a por mi abuelo. Buah. Pasó un rato, pasamos mal rato los dos, pero Benito lo pasó. Benito lo pasó fatal. Eso es. Pero ¿y cómo? Si yo nunca le he oído a mi padre esto. Qué pena no haber sabido esto para preguntarle a mi padre qué había pasado en Lodosa o qué había hecho. Pues nunca había hablado eso. Pero claro, su padre ya no estaba. Entonces, tampoco se me olvidará nunca que Benito me cogió las manos y me dijo, mira, cariño, hasta ahora te he apoyado en todo el tema de tu abuelo. Y he apoyado a toda la gente, pero de ahora en adelante, mucho más. Y ahí estamos. Entonces, una reconciliación de aquello, pues también sale una reflexión primero, ¿por qué? Y una reconciliación. Porque él no tiene la culpa de lo que ha hecho. Entonces, a mí me llamaron los primeros días que viví con Benito, me llamó gente por teléfono y me dijo, pero tú, ¿cómo se te ocurre ponerte a vivir con el hijo de un matón? Y dije, bueno, porque lo quiero mucho y porque es el hijo de un matón, no es un matón. No tiene nada que ver. Y antes de preguntarme a mí eso, le dije a una de ellas, que era una de Carcar, piensa en tu padre, y has estado viviendo con tu padre, y era un matón. O sea que, a ver, antes de decirme eso. Entonces, aquello, pues eso, pues lo del 36 ha traído y sigue trayendo. Estamos arrastrando todavía aquello. A nosotros 35 años nos rugó. Pues sí. Y el hecho de que no le mencionara a su familia a él nada del tema, ¿podría deberse porque estuvieran avergonzados del pasado? Pues sí, yo tengo 2 hermanos mayores y nunca me han dicho nada. ¿Y lo sabían? Si lo saben, no lo sé. Si no lo saben, tampoco. No tengo ni idea de nada porque nunca he hablado con ellos de esta cosa. Lo que sí tengo clarísimo, que si yo esto lo hubiese sabido cuando me movía en los ámbitos estos, a mi padre le hubiese preguntado directamente. A mí eso me parece súper enriquecedor, haber podido hablar con una persona las veces que se acuerda para poder a ver qué te decía él, ¿no? La pena es eso, que ya se había muerto. Cuando yo se lo dije, su padre ya no estaba. Una persona cercana, ya no desde el... pero que te hubiera abierto el corazón y te hubiera contado, ¿no? Además es que dice que su padre... Hacer eso? El mejor amigo de mi padre, yo a mi padre le he visto una vez solo llorar. El día que se murió un amigo que tenía, que había estado con él en la mili. Y era del Partido Comunista, un preso de San Cristóbal. Y dice que era su mejor amigo. El mejor amigo que ha tenido. Dice Benito, ¿cómo? ¿Qué contradicciones? Pero no se lo pudo preguntar porque no lo sabía. Os voy a decir una cosa que ha habido este último mes. En Lodosa tenemos la plazuela donde estuvo asentado el circo Anastasini, famoso ese que dicen, pues lo han hecho ahora lugar de memoria histórica, no por el circo. ¿Por qué? En la plazuela estaba el cuartel de la Guardia Civil,
que en aquel momento estaba ya abandonado, porque estaban ya en donde el puente, la Guardia Civil, y aquel lo utilizaron de cárcel. Por allí pasaron los 133 fusilados. Entonces, ha coincidido que también estaba que estuvo el circo en la misma plazuela, y entonces lo han hecho lugar de memoria histórica. O sea, es un punto que hay pocos en Navarra, pero uno de ellos es ese. Yo, por mi parte, por nuestra parte, me parece a mí que hemos terminado. Ahora, Ángel, que os diga lo que quiera. Pues os digo que estoy muy complacido que hayáis venido todos aquí, que esto no acaba aquí, que habrá un punto y seguido, que haremos muchas más cosas. Y ahora quisiera, pues, despedirme con unas palabras de una mujer muy grande, que dijo: pero crecerás, te harás mayor y tendrás tus ideas, las mías o las de tu padre, y te darás cuenta de que son mucho más de lo que parecen, de que son una manera de vivir, una manera de enamorarse, de entender el mundo. No tengas miedo de las ideas, Julio, le decía a su hijo, porque los hombres sin ideas no son hombres del todo. Los hombres sin ideas son muñecos, marionetas o algo peor, personas inmorales sin dignidad ni corazón. Esto lo dijo Almudena Grandes. Muy bien. Y esto es una reflexión de todo lo que tenemos que hablar. No tenemos que ser ni mejores ni peores. Debemos tener ideas. Qué bonito. Y llevarlas adelante. Y esto es una reflexión que debemos tener. Ni hay padres, ni hay hijos. Ni hay padres mejores, ni hijos peores. Ni viceversa. Hay una historia que fue como fue. Y no tenemos que culpabilizar a los que fueron, no a los que no fueron. Bueno, sin más, muchas gracias. Oye, muchas gracias a vosotros y a vosotras.